Tapacarí está ubicado al suroeste del departamento de Cochabamba, entre el altiplano central y la región de los valles cochabambinos. El nombre de Tapacarí proviene del vocablo aymara quechua, tapa, cari o nido de hombres. Realmente los padrones difieren en cuanto a la clase social de las personas que migran, porque en Tapacarí es una provincia y municipio que es caracterizado por la etnicidad, o sea, indígena de sus habitantes, menos en el pueblo y algunos asentamientos más al lado de la carretera, pero el pueblo históricamente ha sido sede de la clase media, digamos, de Tapacarí. Gente que vivían de labor de procesar y añadir valor a los productos agrícolas de la gente campesina, y esa gente mantiene cierta identidad aparte, y ellos, casi la mayoría de ellos han venido a la ciudad de Cochabamba y ciudades más allá incluso, y hasta llegan al exterior. Muchos de ellos se concentran en zonas como son Tiquipaya y Quillacollo, mientras la gente depende de todas partes de la provincia, porque Tapacarí es una provincia muy diversa, que tiene distintos pisos ecológicos, tiene diferentes zonas lingüísticas, incluso hay una zona aymara, y depende al lugar de origen de la gente también, porque hay mucha gente de la parte de arriba, de Leque, de Chaya, se van a Oruro, por ejemplo, mientras los de la parte de abajo, que es Ramadas, Tunas Vinto, migran generalmente a las provincias y municipios fronterizas, como son Sipe, por ejemplo. Y en Tapacarí mismo, mucha gente ya ha venido aquí a la ciudad de Cochabamba, a La Paz, Oruro, otras ciudades, pero también más que todo se concentran en Quillacollo. Pero según comentarios de la gente de Tapacarí, el flujo migratorio desde el pueblo hacia la ciudad por parte de los vecinos del pueblo comenzó después de la reforma agraria. Tapacarí es un pueblo sumamente histórico, tiene una historia dorada, muy interesante, muy larga. Fue la primera provincia de Cochabamba. Incluso sirvió como capital de Bolivia para 10 días en 1836, donde se llevó a cabo el Congreso Alto Peruano. Por lo tanto, se llama la plaza principal de Tapacarí, Plaza Congreso 1836. Pero hoy en día las condiciones de vida en Tapacarí son bastante difíciles para la gente del pueblo, tanto como la gente del campo. Hay problemas de surcofundio y pobreza extrema. Tapacarí, no sé para decir hoy en día, pero antes fue una de las provincias más pobres de Bolivia. Cualquier persona de Tapacarí le puede contar que el pasado de Tapacarí ha sido mucho más hermoso, más lleno y más productivo que su actualidad. Y mucha gente de ahí migran a una edad bastante tierna, se van abajo a estudiar, vienen aquí a la ciudad a estudiar a sus 11, 12, 13 años. Así que pasan su niñez en Tapacarí y como tal, el lugar donde uno se ha criado, siempre queda como un pedazo del corazón ahí. Y también, pero hay migración, digamos, de 2 o 3 generaciones, de personas que no es que ellos han venido a la ciudad, sino que sus padres, sus abuelos han venido a la ciudad o han ido incluso a zonas mineras, como solía ser el caso en el siglo XX. Y los padres incluso llevan esa identidad tapacareña con mucho orgullo. Se nota que a pesar de no haber vivido en el pueblo o en la provincia de Tapacarí durante muchos años, décadas incluso, para toda la vida siguen siendo tapacareños. Y
es una condición muy flexible, digamos, de la identidad, porque se nota que la fuerza de la identidad y el sentido de pertenecer al pueblo es tan fuerte que estando apartados del pueblo durante mucho tiempo, no se les quita nunca este sentido y ese orgullo de ser tapacareños. El calendario festivo está asociado a muchas de las festividades de la religión católica, pero también mantienen festividades de la religiosidad andina de origen prehispánico, que está muy estrechamente vinculado al calendario y ciclo productivo de los cultivos y animales. Llegan para la fiesta patronal de Tapacarí, que es el Virgen de Dolores en septiembre, pero también reproducen porque como es medio, a veces es complicado, difícil llegar a Tapacarí. Creo que hoy en día es un poco mejor, pero antes las condiciones de llegar por los caminos era bastante complicado. Entonces, en la época de lluvias, que es por casualidad donde pasan los festejos campesinos que son más llamativos, interesantes, como son el carnaval, por ejemplo, que es muy llamativo en Tapacarí, es menos probable que lleguen los residentes tapacareños o la gente que ya vive en la ciudad por la condición del camino. Eso fue el caso antes, hoy en día puede haber cambiado algo. Resulta que aquí en la ciudad o en sus comunidades, digamos en Vinto, Quillacollo, Tiquipaya, realizan ellos también festejos. Por ejemplo, el aniversario de Tapacarí, que cae en enero, que es una fecha importante, pero también justo por la época es más complicado entrar al pueblo y por eso la gente hace su festejo aquí. Con música, con comida típica, también hay mucha gente que reproduce la culinaria de Tapacarí, la comida típica que es el yusplucho, la murmulta, el cabrito al horno aquí. Y el carnaval es muy llamativo, es muy atractivo porque es una forma de tinku. Es una forma de tinku en que la gente, no sé si ustedes tienen imágenes, pero se pone una especie de almohada de milma, de lana de oveja, teñido en colores muy fuertes, con rojo, rosado. Y también hay vestimentas que se ponen para verse más gruesos. Las señoras se ponen sus aguayos, sus yihlis y tejidos hechos a mano, pero gruesos, muchas polleras también. Y lo que pasa es que se pone esta almohada que se llama el pillo, y hay un peso que se llama huachtin y se le pegan a la almohada. Es muy gracioso y es un juego bastante divertido que todo el mundo disfruta. Es un espectáculo también que sigue y también se dan, hay juegos como dar latigazos en las pantorrillas con chicotes y lanzar duraznos verdes con guaraca. Y es todo un espectáculo que sigue para 3 días y 3 noches y es bastante, como le digo, llamativo. Y hay también cosas de participación política y participación casi obligatoria en movilización política por la parte de la gente campesina indígena, que en Tapacarí la forma orgánica mayor es el sindicato campesino. Sin embargo, hay también ayllus en la parte aymara hablante, en la zona de arriba, que entremezcla y organiza también con el sindicato campesino. Pero la autoridad, digamos, del sindicato es también una autoridad con mucho peso en Tapacarí. Y las comunidades campesinas de Tapacarí se caracterizan también por un fuerte compromiso con la organización sindical. Por lo tanto, si hay una situación, digamos, en una familia y convocan a una marcha, una concentración, y digamos que casi todos los hijos adultos de la familia ya han venido a la ciudad, solo quedan abuelitas en la casa y no pueden, es difícil para ellos llegar a la ciudad a marchar, digamos. Mandan pues a sus hijos que viven aquí. Y los hijos de la familia que ya radican en Quillacollo, Vinto, donde sea, vienen para marchar por cuenta de sus padres. En
1781 hubo masacre, no sé si usted se ubica, durante justamente esa rebelión que dio lugar en todo el Alto Perú. Y en Tapacarí no es, digamos, el mismo pueblo, porque el pueblo ha cambiado de lugar, porque está asentado sobre el río, y antes el pueblo se basaba en el lecho del río mismo, y ya cambió de ubicación 2 veces porque el río se le llevó al pueblo. Ese pasó más recientemente en 1918, pero también antes. Así que no es la misma iglesia. Pero lo que pasó fue que, habiendo rebelión en la Serranía Ayopaya y también por Tapacarí, la gente española del pueblo se encerraron en la iglesia como forma de refugiarse. Sin embargo, los rebeldes no respetaron el santuario, ingresaron y mataron a todos. Y eso es un acontecimiento que, bueno, no se sabe, es difícil precisar de detalles, digamos, pero sí es una memoria bastante fuerte. Y da, digamos, escalofríos pensar. Incluso la rebelión de Zarratevilca y el levantamiento campesino en Ayopaya de los 40 también tenía algo de efecto en Tapacarí, aunque como es zona fronteriza, no sé realmente si había mucho levantamiento en Tapacarí mismo. Pero sí, la rebelión de Zarratevilca también había presencia y movimiento ahí. Después de la elección por primera vez del presidente Evo Morales, hubo un sentido tremendo de orgullo en Tapacarí, por la parte sobre todo de la gente campesina indígena. Y incluso la gente del pueblo cambiaron de mentalidad un poco al ver el presidente Evo Morales, que vino incluso a Tapacarí en su capacidad de diputado. Y había movimiento, organización en Tapacarí. Tapacarí, creo que fue en el año... Puede haber sido el referéndum revocatorio o una elección más allá, pero me llamó la atención de que Tapacarí dio el resultado mayor para Evo Morales de todo el país. O sea, la cifra de votación, el porcentaje de la población que votó por Evo Morales subió hasta encima de, creo, 85%, 90% en Tapacarí, que llegó a la cifra más alta de todo el país. Así que había, por lo menos este año, un fuerte apoyo al presidente Evo Morales. Bueno, aquí Tapacarí es como le digo, es un municipio sumamente indígena. Hay un pequeño porcentaje de la población, por ejemplo, que hablan español cerrado, menos de 1% según el Instituto Nacional de Estadísticas. Y aunque la gente del pueblo se mantiene un poco apartada de su identidad de indígena, la gran mayoría de la gente de la provincia de Tapacarí son, pues, campesinos indígenas y también por lo que es una provincia que padece de pobreza, mucha pobreza, pero también mantiene su orgullo y sus tradiciones. Tiene este sentido de compartir con el presidente Evo Morales como compañero. Incluso muchos de ellos ya se han ido a Chapare a cultivar. Es algo muy común que hace la gente que se van y tienen territorios o terrenos en otros lugares. Y mucha gente de Tapacarí ha ido a Chapare a cultivar frutas y coca. Las festividades andinas trascienden la fe y la estructura de las religiones judeocristianas, que gracias a su larga adaptación a los Andes se ha introducido en la religiosidad andina, dando como resultado un calendario festivo, religioso y productivo que permiten la reproducción biológica y cultural de la vida en las comunidades campesinas. Es en este sentido que Tapacarí se convierte en un referente histórico y cultural de nuestro departamento y de nuestra Bolivia.
memoria, bueno, es un elemento interesante que dicen los residentes tapacareños mismos. Recordar es volver a vivir. Y la memoria, eso se trataba más mi trabajo antropológico, de tratar la memoria como un proceso de constitución de identidad y como una forma de dar cohesión a un grupo social. Porque la memoria no es nunca un proceso individual. Digamos, yo puedo tener mis recuerdos, pero mis recuerdos siempre comparto con la gente con que he compartido el evento que transcurrió. Por ejemplo, todos de nosotros vamos a salir de aquí con una memoria de este día, y si algún día en el futuro nos volvemos a juntar, vamos a contar seguramente cómo ha pasado. Y es un proceso de constituir identidad en la forma de recordar, porque recordar no solo es grabar, digamos, grabar los hechos de un acontecimiento en forma de tenerlo como un documento. Es el proceso mismo de recordar, es un proceso que tiene que ver con tu ser físico y tiene que ver también con tus conexiones sociales. Y por eso la práctica, lo que se llama la práctica de la memoria, que puede constituir, digamos, los bailes o el asistir a la fiesta y compartir y bailar y estar dentro de toda la bulla y la alegría de la fiesta. Es una práctica de la memoria compartida. Y por eso es pues interesante que la gente que casi no llegan al pueblo porque ya radican y tienen sus vidas en otros lugares, llegan siempre para hacer esta práctica común de compartir con ellos mismos. Y es pues un proceso de recaptar la vida que antes había en el pueblo, porque ¿quién va a querer llegar a un pueblo tan querido, tan especial, si el pueblo está vacío, abandonado? O sea, no trae nada de la alegría de los tiempos pasados, de la niñez, de la juventud. Y por eso creo que da pena a la gente a ver el pueblo que tanto ha querido en un estado donde hay menos gente, por lo menos menos gente de su clase social, ¿ya? Porque el pueblo hoy en día todavía sigue como un paradero para los campesinos que van y vienen a sus comunidades. Hay muchos de ellos. El pueblo no es totalmente abandonado, pero sí no hay ya la presencia de esa élite. Recordar los tiempos antiguos, digamos de los 50, 60, no es, digamos, recordar una época dorada, es recordar una época con mucha discriminación, en que sufrían bastante y que tardaron muchos años para que los patrones se fueran de Tapacarí. Seguía habiendo ese tipo de explotación. Entonces, para ellos no es pues así qué tiempos aquellos, pero la gente del pueblo sí tiene ese cariño enorme para su historia y para el pueblo.